Hola, bienvenidos a Buscando el Centro. Espero que estén muy bien. Gracias por estar en este tercer episodio del podcast. No saben cuánto me emociona ver que cada día somos más personas, que la gente sigue descubriendo los episodios, que siguen escuchando y sobre todo que les gusta, que me escriben mensajes, me contactan de alguna forma y creo que les ha gustado hasta ahora lo que estamos haciendo. Entonces, qué bueno por eso y espero seguir creando episodios que les aporten algo y sobre todo que les gusten un montón. En el episodio de hoy quería tratar un tema bastante relacionado a lo que hemos estado tratando, pero desde un punto de vista un poquito distinto o por medio de herramientas un poquito distintas. Entonces esta vez lo que quiero hacer es contarles sobre un libro que me parece increíble. No voy a hacer el resumen ni nada parecido del libro, sino más bien voy a sacar las ideas que más me impresionaron o que más me llamaron la atención, que más me sirvieron cuando estaba leyendo el libro. Y tal vez a ustedes les pueda servir y también les recomiendo un montón que lean este libro porque créanme que les va a aportar un montón. Este libro es del mito de Sísifo, como pueden ver en el nombre del episodio. Este es un libro de Albert Camus o Albert Camus, como le digan ustedes. La verdad es que mi profesor de filosofía de la universidad me mataría si le digo Albert Camus, pero sabrán disculparme. Pero bueno, ahora sí, entrando en el episodio, como siempre quiero aclarar que para nada soy un experto en el tema. No creo que sé todo, no creo que esta es la interpretación correcta del libro. Así que si alguien tiene una idea distinta o cree que tiene una interpretación que se acerca más a la realidad, me pueden contactar, me pueden llamar, me pueden escribir y me encantaría poder hablar al respecto. Quisiera igual en cada episodio ir agregando un poquito de mi vida, de lo que he hecho, para que me vayan conociendo un poco mejor. Entonces, les voy a contar cómo descubrí el libro. La verdad es que como les había contado en el episodio pasado, mi vida universitaria, o al menos mi carrera y todo esto de elegir la carrera, fue un poco caótico, entonces no sabía qué elegir, no sabía qué hacer. Y mientras estaba en mi carrera, en mi universidad tenías la oportunidad de meter en tu horario materias un poquito distintas a las de tu carrera por todo el tema de las artes liberales. Entonces tuve la oportunidad de coger, creo que fueron 8 o 9 materias de entre literatura y filosofía porque me encantaban. Entonces estaba obsesionado en esa época con aprender sobre esto, con leer todo lo que pueda, con entender un poco más de todo esto, porque la verdad, antes de entrar a la universidad, había tenido clases increíbles de literatura, pero nunca me había metido a la filosofía, nunca había entrado de lleno, digamos. Entonces, cogí estas clases, comencé a ir y me acuerdo que la primera clase, mi profesor, que por cierto era un profesor increíble, se llama Germán Maldonado. Si alguien va a tener clases de filosofía o quiere coger clases de filosofía en la USFQ, les recomiendo 100% que cojan clases con él. Como les digo, increíble profesor y la verdad es que me abrió la mente a muchísimas cosas que no tenía idea que existían y sobre todo es una persona que maneja muy bien los temas. Quisiera tener al menos el 5% del conocimiento que él tiene porque créanme que era algo increíble. Pero bueno, cogí esta clase. La primera clase que tuve fue la de filosofía contemporánea. Y me acuerdo haber llegado a la clase, sentarme mis primeros semestres. No tenía idea cómo funcionaba todo. Incluso no tenía idea cómo funcionaban las mallas. No tenía idea de nada de la universidad. Porque la verdad es que nadie te explica bien cómo funciona nada adentro. Entonces me acuerdo haberme sentado y que el Germán llegó y nos dijo a todos por si acaso, esta es una clase nivel 400 de filosofía, esta clase van a coger las personas que ya se están graduando en esto. Entonces, obviamente me puse nervioso, no sabía qué hacer, pensé que había elegido mal la clase y al final decidí quedarme y fue una de las clases más increíbles que haya tenido. Entendí y aprendí un montón. Y obviamente seguí cogiendo todas las clases que él daba y en una de esas, que creo que fue la de existencialismo, no estoy seguro, pero en esa leímos de este libro. Entonces, ahora sí, les cuento un poco más del libro, un poco más de... Les doy un poquito más de contexto para que entremos en ambiente. Entonces, este libro es un libro relativamente corto, se lo pueden leer tal vez en un día, pero creo que entenderlo o analizarlo un poco más a profundidad es lo que toma tiempo. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta si quieren leerlo. El libro está estructurado de una forma un poco distinta como yo la voy a transmitir aquí, así que creo que voy a hacer lo contrario a lo que hace el libro. Les voy a contar primero el mito y luego vamos a tratar un poco más a detalle todo lo que encontramos en esta pequeña historia. Entonces, el mito de Sísifo se basa en este personaje, Sísifo,
que tiene algunas variantes. Algunas personas dicen que era un bandido, otras personas dicen que era un comerciante, pero Camus usa un poco más la del bandido. Entonces nos dice que Sísifo le pide a su esposa justo antes de morir que lance su cuerpo a la plaza pública como una prueba. Entonces, al ver que él muere y ella hace lo que él le dijo, él se siente un poco traicionado en esta acción que es un poco contraria al amor. O sea, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué lanzaría el cuerpo de mi esposo a la plaza pública? Entonces él, con esta ira, con este enojo, decide regresar del mundo de los muertos o del infierno a castigar a su esposo. Le pide a los dioses autorización y les dice que simplemente va a ir, castigar a su esposa y regresar. Una vez que él regresa al mundo de los vivos, se da cuenta de todo lo que hay ahí, se da cuenta de todas las cosas lindas que hacen a la vida y decide no regresar, decide evitar a los dioses y por eso se gana una condena que consistía en subir una piedra por una colina y al llegar a la cima la piedra caía y él tenía que volver al punto inicial, es decir, tenía que bajar, volver a empujar la piedra y que caiga otra vez, todo esto por toda la eternidad. Entonces nos ponemos a pensar qué castigo sería peor que ese, hacer un trabajo sin sentido por el resto de tus días. Y muchas veces nos confundimos y creemos que tal vez la parte difícil es la de subir la piedra. Pero Camus nos dice que nos enfoquemos más en la parte de Sísifo bajando la montaña luego de haber subido la piedra. Esa parte en la que él tiene ese momento de reflexión, de pensar en todo lo que está pasando alrededor de él, de su condena, de cómo se siente, de todo esto. Entonces es ese momento de conciencia el que hace tal vez más difícil o más fácil toda esta condena. Y Camus lo que intenta con el mito es una comparación con las cosas que realmente pasan, con la vida y sobre todo intenta mostrarnos este concepto que ingresa más adelante, que es el del absurdo. Camus nos dice que si sabemos que vamos a morir y al mismo tiempo deseamos ser inmortales, estamos ante un absurdo, que es este absurdo de la existencia. Y con respecto a esto se plantea algunas preguntas. ¿Vale la pena vivir? ¿Por qué la vida merece ser vivida? ¿O por qué tal vez buscamos ser inmortales cuando sabemos que vamos a morir? Y ahí es cuando entra este concepto del absurdo. Porque al encontrarnos con cosas de este estilo, de querer vivir para siempre y saber que vamos a morir, estamos frente a un absurdo. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Mucha gente cree que este libro se trata sobre eso, sobre un tema un poco fatalista en el que te dicen, no, la vida no merece ser vivida porque eventualmente te vas a morir. Pero no, creo que es el contrario de esto. Más bien nos dan esta idea de si algún día nos vamos a morir, deberíamos vivir esta vida con mayor intensidad, con mayor fuerza, intentando disfrutar de cada cosa que tenemos alrededor, de las pequeñas cosas, de la música, del amor, de todo esto que hace que la vida sea disfrutable. Y a lo largo de los años han existido distintas ideas con respecto a este tema. Por ejemplo, los griegos tenían una idea un poco más hacia el destino, hacia que todo está escrito, que nuestro destino está fijado y que no podíamos escapar de él. Entonces, con esta idea obviamente nada tendría sentido, porque por más de que intentes, regresando al mito, la piedra siempre se va a caer de la montaña, porque ese es tu destino. Y esto se da por esta idea un poco más circular sobre el tiempo que tenían los griegos. No sé si tal vez alguien ha visto Dark, pero en esta serie pueden ver cómo funciona esto del destino. Entonces, ninguno de los personajes puede cambiar nada a lo largo de la historia porque su destino ya está establecido. Y es un poco lo que pasa aquí. Pero toda esta idea pierde sentido cuando en alguna parte Camus dice que debemos imaginarnos a Sísifo feliz. Y ahí nos preguntamos un poco como, ¿por qué estaría feliz? ¿Qué le haría feliz a Sísifo? ¿Por qué tal vez se sentiría de esa forma si está condenado a toda la eternidad? Su destino ya está fijado. Porque al ser feliz, él estaría yendo en contra de todo el absurdo, de todo lo que representa el absurdo. Entonces, vemos que siendo felices es la única forma que tenemos de romper todo este absurdo. Y eso se traduce a nuestra vida. Si tal vez pensamos muchas veces que nuestra vida no tiene sentido, de para qué vivir si eventualmente todo esto se va a acabar, es porque todavía no le hemos encontrado ese sentido a la vida, porque todavía no sabemos cómo manifestarnos en contra del absurdo, no sabemos cómo atacar este absurdo. Y la forma
es siendo felices, disfrutando de cada cosa que tenemos alrededor, disfrutando del arte, disfrutando del amor, amando intensamente, disfrutando de tal vez una canción o de una obra de teatro, de una película, una serie. Cualquiera de las cosas que esté a nuestro alrededor y pueda hacernos felices va a volver más absurdo este concepto. Entonces lo que creo personalmente que Camus nos intenta decir aquí es que básicamente la vida no es esta red social donde todo es perfecto, todo es lindo, ni tampoco es este hueco depresivo en el que estamos condenados y listos, sino más bien es ese equilibrio, eso que hay entre estas dos cosas, eso que hay entre la vida y la muerte. Por eso creo que Camus nos dice que Sísifo fue el héroe absurdo, por este odio que tenía hacia los dioses, este odio hacia la muerte y esa pasión por vivir, esas ganas de seguir viviendo. Y eso me parece súper importante porque creo que deberíamos convertirnos en eso, en el héroe absurdo, en ir en contra de todas estas cosas que tal vez pensamos que ya están establecidas e intentar vivir un poco más. Y como les había dicho al principio del episodio, voy a intentar terminar o ir terminando con un poco de lo que es el principio del libro. En el principio del libro encontré una de las cosas que más me llamó la atención al momento de leer y fue una parte en la que literalmente no podía dejar de leer porque trataba el tema del suicidio y lo trataba desde un punto de vista un poco distinto. Siempre he creído que el suicidio es un tema que dice mucho, que expresa tal vez disconformidad con las cosas, que expresa muchísimo de lo que está sintiendo una persona. Y antes de seguir tratando este tema, quiero decirles que no quiero tratar el suicidio desde el punto de vista psicológico ni nada parecido. Más bien esto es desde el punto de vista un poco más filosófico, un poco pensando en qué significa todo esto. Camus nos dice que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y que este es el suicidio. Y creo que nos dice esto por esta cuestión de si tal vez una razón para morir puede ser mucho más fuerte que una razón para vivir, porque para tomar esta decisión, para hacer algo así, tienes que tener una razón muy sólida, estar muy convencido de que la vida no merece la pena vivir. Y aquí vemos el caso de Galileo, que es el que nos muestra en el libro. Entonces nos dice que Galileo estaba muy convencido sobre sus ideas, era una verdad científica bastante relevante. ¿Quién gira alrededor de quién, la Tierra o el Sol? Pero el momento en el que su vida se vio amenazada, el momento en el que le dijeron, ¿aceptas esto o la hoguera? Obviamente decidió vivir porque ninguna verdad vale la hoguera. Y un tema que parecía extremadamente importante y relevante se vuelve una cuestión bastante sin sentido. Y eso es lo que pasa cuando tu vida tiene sentido. Pero ¿qué pasa en cambio cuando sí estás dispuesto a morir por algo? Cuando comienzas a convertir estas ideas en tu razón de vivir y al mismo tiempo esa razón para vivir es una razón para morir porque es demasiado fuerte. Entonces comenzamos a pensar sobre todo esto. Igual nos muestra también el otro lado. Nos habla sobre una persona que perdió a un hijo. Y esa persona dice que se convirtió en una persona minada por este suceso en su vida. Entonces, al estar minada, está más predispuesta a esto, a explotar eventualmente. Entonces nos dice que nosotros, el momento en que empezamos a pensar, nos convertimos en personas minadas. Y creo que a lo que se refiere no es algo negativo, sino más bien a algo positivo. A que el momento en que empezamos a darnos cuenta sobre las cosas, muchas veces nuestra vida pierde sentido, pero pierde sentido momentáneamente. Y esto es lo que nos ayuda a darnos cuenta que tal vez no estamos viviendo en serio, sino que tal vez estamos simplemente esperando nuestro destino, esperando morir. Y creo que aquí es donde finalmente radica el problema, en que muchas veces las personas tienen este momento de conciencia, de pensar en todo lo que está pasando y deciden que morir es mejor. Entonces, esto es lo verdaderamente grave, el que algo tenga mayor fuerza para morir que para vivir. Y eso es básicamente lo que quería compartirles en el episodio de hoy. Como les dije, no es para nada un resumen del libro, ni estoy tratando todas las ideas que se tratan en el libro, porque como les digo, son bastante complejas y difíciles de comprimir en un solo episodio. Entonces quería hacer algo un poco más corto hoy y creo que esto es básicamente lo que resume el por qué este libro me llamó tanto la atención y creo que ha influido tanto en mi vida. Entonces espero que les haya gustado un montón este episodio. De verdad es un episodio que representa muchísimo para mí y espero que si tienen alguna sugerencia o alguna opinión sobre el tema me puedan escribir y podamos hablar sobre esto. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.